vamos a tener un buen tiempo para echarnos ahí. Así que por favor ahora vamos a sentarnos. Bueno, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor para que Él nos ayude, nos guíe y nos hable en esta tarde. Oremos al Señor. Bendito Señor, Padre Celestial, Dios bueno y todopoderoso, te damos gracias por el tiempo que nos permites estar juntos nuevamente alrededor de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que este capítulo 15 siga instruyendo nuestras mentes, nuestras almas, nuestro corazón, nos haga ver que como iglesia tenemos un enorme privilegio y honor de estar unidos en Cristo y de poder relacionarnos en su amor y en su gracia y a través de su propio ejemplo. Suplicamos que tú nos dirijas en esta tarde y que tu palabra nos siga instruyendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues gracias al Señor me permite estar nuevamente aquí con ustedes después de unos días, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, ya terminando este libro, capítulo 15. Yo no sé de qué forma le ha hablado Dios a usted a través de este libro, particularmente de este tema que empezó con el capítulo 14. Ya nuestros hermanos nos han predicado el capítulo 14 en 2 sermones, así que el capítulo 15 es el fin de este tema, el tema de las relaciones entre hermanos, de esas relaciones interpersonales como creyentes. Así que el capítulo 15 del 1 al 13 va a concluir este tema, y llama la atención que son aproximadamente, creo que 35 versículos que el Señor nos presenta a través del apóstol Pablo en relación a este tema. Si un solo versículo hubiera hablado del tema, hubiera sido quizás suficiente, pero Dios usa a Pablo para mostrarnos a través de tantos versículos esta verdad. Porque la doctrina, la cuestión de la doctrina que vimos del capítulo 1 al capítulo 11 en cuanto a la salvación y la realidad de que el creyente pone su fe en Jesucristo, se traduce en la práctica. Y es ahí en la práctica cristiana donde empezamos muchas veces a luchar, ¿verdad? Porque pues formamos un cuerpo, un edificio de Dios aquí en esta iglesia en particular, la iglesia bíblica Rey de Reyes, y Dios nos ha injertado aquí en esta iglesia local, y cada uno de los que estamos aquí y hemos profesado fe en el Señor Jesucristo, es una cuestión de nuestra alma, de lo que es muy personal de nosotros para con Dios. De repente, cuando ya estamos juntos y nos empezamos a relacionar, cada quien tiene una forma de ver la vida, cada quien viene de un trasfondo social, de un trasfondo hasta cultural, y de repente estamos todos juntos. Y la idea de estar en un mismo sentir, pues suena bonito, es la idea bíblica, pero pensamos muchas veces diferente, sentimos muchas veces diferente, y es allí donde Dios quiere trabajar en nosotros. Y empezamos en el capítulo 12 hablando de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto inteligente, lógico, racional, ¿verdad? Y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero inmediatamente después de esos 2 versículos, el apóstol Pablo empieza a hablar de los lugares o de las áreas donde nosotros podemos
estar caminando como creyentes que entregamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y como creyentes que estamos siendo transformados, esa metamorfosis que Dios va haciendo en nuestra mente internamente para producirse en una realidad en el exterior. Entonces pone la iglesia en los primeros versículos del capítulo 12. Inmediatamente habla del desarrollo de los dones y del servicio en la iglesia. Al final del capítulo 12 ya habla de las relaciones para con los no creyentes, ¿verdad? Y después en el capítulo 13 habla de las relaciones con la autoridad que Dios nos ha puesto, a la cual nosotros debemos de someternos, diferentes tipos y órdenes de autoridad, ¿verdad? Al final del capítulo 13 habla de la actitud que debemos tener nosotros en relación a que Cristo pronto vuelve. El Señor pronto vuelve y por lo tanto la percepción que nosotros tenemos mientras vamos creciendo y somos transformados por Dios va a adecuarse a esa proyección de lo eterno con el Señor. Y ya en el capítulo 14 el apóstol Pablo empieza a hablar de las relaciones personales, de esas relaciones en donde en las iglesias generalmente hay dos grupos de personas, ¿verdad? Los que son fuertes y los que son débiles. Y a veces los creyentes fuertes, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que sean netamente maduros, sino fuertes en el sentido que han entendido algunas verdades doctrinales en la libertad en Cristo y caminan en esa libertad. Si son judíos, han entendido, ¿verdad?, que las tradiciones no son más importantes que la escritura en sí. Y si son gentiles, han entendido que los sacrificados, los ídolos, es nada, porque los ídolos en sí mismos son ¿qué? Nada, ¿verdad? Entonces en esa libertad ellos pueden manejarse y pueden moverse. Pero en la iglesia de Roma habían algunas personas que no sabían discernir eso. Y de repente algunas prácticas de algún creyente les afectaba a ellos, ¿verdad? Entonces empezaron en el capítulo 14 a surgir algunas palabras interesantes como menosprecio, juzgar y tropiezo, ¿verdad? En el capítulo 14 ya lo vimos en dos predicaciones. Entonces el menosprecio es cuando yo considero a mi hermano en poco, ¿verdad? Y el juicio es cuando yo me coloco en la mesa de juez y determino en mi mente y desde el punto de vista espiritual lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto, cuando yo actúo así, estoy muy propenso a hacer tropiezo a mi hermano en Cristo, que a lo mejor no percibe las cosas como yo. No estamos hablando de doctrina. En la doctrina todos tenemos que estar completamente de acuerdo, ¿verdad? Yo ahorita vengo de una parte de los estados en donde hay una iglesia que está luchando hoy día, una iglesia muy grande en el campo, allá en Kansas, que está luchando por mantenerse ya en la doctrina. Hay un movimiento dentro de la iglesia que está enseñando y hablando de que no era necesaria la muerte de Cristo en sustitución por el pecador para la salvación. Que el hombre puede ser salvo por la bondad de Dios, sin la necesidad de un sacrificio sustitutorio. Y la iglesia está así. Pero en algún momento la iglesia, por no generar un conflicto, fue permitiendo eso. No es la idea de este pasaje. La idea de este pasaje no es una cuestión de doctrina, es una cuestión de ver la vida de diferente forma en algunas funciones, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Me explico? O sea, en la doctrina tenemos que estar sujetos ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en algunas cuestiones prácticas, por ejemplo, usted que viene con aretes está en pecado. O usted que se pintó los labios está en pecado. Y hay algunas personas que eso lo presentan como si fuera una verdad ineludible, ¿verdad? Y que tiene que ser así en la iglesia. Y no es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo entonces que no es una cuestión doctrinal, es una cuestión de formas, ¿de acuerdo? Ahora, ya en el capítulo 14, el apóstol Pablo, hablando del menosprecio, del juicio y de poner tropiezo, explicó, ¿verdad?, la actitud que debe tener el creyente en cuanto a ese tema, ¿verdad? Abrazándose al Señor, mirando su ejemplo,
siguiendo su ejemplo, que ni aún él mismo, ¿verdad?, actuó de esa forma. Ahora, en el capítulo 15, el apóstol Pablo va a terminar con este tema. En el versículo 1 al versículo 13. Va a terminar con el tema de las relaciones interpersonales y va a cerrar con broche de oro de una manera magistral, ¿verdad? Y va a hablar, el apóstol Pablo, va a dar ciertos mandamientos precisos, ¿verdad?, para los creyentes de la iglesia de Roma, y esos mandamientos son 3. En primer lugar, el primer mandamiento es agrada al prójimo. El segundo mandamiento es alaba a Dios en las relaciones. Agrada al prójimo, alaba a Dios y ama sin acepción. Son 3 cosas que el apóstol Pablo va a cerrar aquí. Agrada a Dios, alaba a Dios y ama sin acepción. ¿De acuerdo? En una entrega total. Vayamos por favor al capítulo 15. Dice la escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aquí en esos primeros 4 versículos Pablo va a hablar acerca de que el creyente, el mandamiento para el creyente es: agrada a quién. A Dios. En primer lugar, dice al prójimo. Agrada a tu prójimo. Ahora, ¿esto es fácil, hermanos? Vivir con la mentalidad de agradar a mi hermano, a mi prójimo, ¿es fácil? Hay un problema medular en todo esto y está en el mismo versículo 1 cuando dice: y no agradarnos a nosotros mismos. La realidad de la vida es que nosotros, los seres humanos, somos completamente egoístas. Nuestra naturaleza así es. Ahora, el Señor está haciendo un mandato exprofeso, un mandato muy serio, que difícilmente una persona sin Cristo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque no podría una persona sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, poder vivir y obedecer este mandamiento que hace Pablo, porque está en imperativo. Porque la naturaleza de los seres humanos es contraria a pensar en el prójimo, ¿verdad? Siempre, aún aquellos que aparecen como altruistas. ¿Sí saben lo que es el altruismo? ¿Verdad? Algunas personas que piensan en ayudar a los demás y que siempre lo hacen ¿con qué? Uno puede ser con alguna motivación de vanidad, de orgullo. ¿De qué otra manera aparecen los altruistas? Siempre hacen y dan de lo que les sobra, ¿verdad? Siempre los altruistas así son. Bueno, vamos a pensar, casi siempre, ¿verdad? A veces para evadir impuestos, ¿verdad? Hacemos esto y de esa manera yo evado impuestos. O sea, hay muchas cosas que aún los altruistas hacen. Ahora, este mandamiento no es el mandamiento de ser altruistas, ¿verdad? Este mandamiento es un mandamiento en donde hay una entrega absoluta del corazón para el prójimo, en este caso para el débil, para el hermano que es débil. ¿Sí se da cuenta? Es un mandamiento que descansa únicamente en el cumplimiento de ella, en el hecho de que seamos creyentes en Cristo. Fíjense lo que dice en el versículo 1. Así que, o sea, como conclusión final, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Quién está, en qué tiempo, en qué persona está hablando Pablo aquí? ¿En qué persona? Plural. Está hablando en primera persona plural. Él se considera ¿qué? Fuerte. Él ha considerado las 2 opciones que mencionaba en cuanto al judaísmo y en cuanto al pueblo gentil. Él lo ha percibido. Él sabe discernir, ¿verdad? Ante la libertad que tiene en Cristo, lo que es correcto hacer en su corazón. Y su conciencia, ¿verdad?, está sujeta, en este caso, a la hermana en la fe. Su libertad no está para hacer lo que él quiera. Su libertad está ¿para qué? Para agradar al hermano.
¿Se da cuenta? A veces entendemos mal la libertad de Cristo. A veces pensamos que la libertad de Cristo es hacer lo que yo quiera y como yo lo quiera, porque a mí me parece que tal o cual circunstancia es como yo lo veo, ¿verdad? Y no me afecta. Hacer tal o cual cosa, ir a tal lugar, no me afecta. Pero aquí la libertad de la cual habla el apóstol Pablo no tiene que ver con él. La libertad de Pablo tiene que ver con ¿quién? Con su prójimo. Él vive en su corazón para que su prójimo pueda crecer espiritualmente. Ahora, es interesante lo que Pablo dice ahí, la palabra soportar. ¿Qué entiende usted por la palabra soportar? Aguante, no se preocupe, ¿verdad? Aguante. Hay un problema en una escuela hoy día, una escuela cristiana hoy día, en donde hay un desacuerdo y una situación media difícil en el entorno, y empiezan los niños a escribir: no se preocupen, aguanten, solamente falta un mes o 3 semanas, aguanten. O sea, toleren, soporten. Bueno, esta no es la palabra. Esta palabra que utiliza Pablo aquí es una palabra muy interesante, que significa pon tu hombro al lado de. Pon tu hombro al lado de. O sea, si tú ves una situación en donde un hermano es débil, ponte al lado suyo. Pon tu hombro con él, para que él se pueda apoyar. Y no encuentre en ti juicio, ni crítica, ni murmuración, sino puede encontrar a ti el apoyo que necesita para poder sobrellevar su vida espiritual. Porque si él no ha discernido lo que tú has discernido, ayúdale con la idea de que el débil deje de ser débil y se convierta en un creyente ¿qué? Fuerte. Y no toda la vida sea un creyente débil, ¿verdad? Ahora, en la vida cristiana, pues muchas veces cuando parece que somos fuertes, algo sucede y mostramos a veces que flaqueamos en algunas cosas. Entonces la idea de Pablo aquí es: ponte al lado del hermano débil para que él pueda reposar en ti y él pueda ser ayudado a crecer espiritualmente. Y otra vez, bueno, la palabra dice no agradarnos a nosotros mismos, nos muestra realmente que pues nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pues somos egoístas, y ese es el primer problema. Y si tú eres cristiano, sí puedes obedecer el mandato de Dios a través de Pablo, porque no descansa en ti el poder hacerlo, sino descansa en ¿quién? En Dios. Y en la medida en que tú puedas relacionarte con Dios, en la medida que tú puedas caminar con Dios, en la medida que tú puedas ir a la palabra de Dios y buscar al Señor en oración, empezarás a ver a tu hermano con los ojos de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 12, el mandato directo, dice: cada uno, fíjense, cada uno. ¿Es un mandato qué? Directo, personal. Es personal, es individual, ¿verdad? Es en términos generales para todos, pero es individual. Dios te dice a ti: cada uno debe agrade a su prójimo. Ahora es muy interesante. Ok, yo voy a agradar a mi prójimo. Esta palabra es ceder de alguna manera, ceder ciertos derechos o ciertas opiniones personales para que mi hermano esté bien en su ánimo espiritual y para que mi hermano pueda crecer en su ánimo espiritual. Ahora, el mandato es agradar, ¿de acuerdo? Pero es agradarle en todo, agradarle en aquello en donde está mal. Es que está mal el hermano, yo puedo ver a través de la escritura que está mal, pero como yo quiero agradarle, pues no me quiero meter en problemas para que él no se sienta mal. Eso fue lo que sucedió con este hombre. En esa iglesia de la cual habla este hombre, empezó de repente a hablar y enseñar cosas inapropiadas, y los creyentes de la iglesia, con tal de no generar ningún conflicto en su momento, lo fueron permitiendo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezó a crecer, ¿verdad? Hoy día esa iglesia grande está a punto de dividirse. Ya los pastores renunciaron, ¿verdad? Pero que en su momento no estuvieron dispuestos a confrontar a una persona que estaba incurriendo en algo inapropiado, y básicamente doctrinal, y básicamente la doctrina de la salvación. Entonces
Dice la Biblia que sí, hay que agradar, nuestra vida tiene que estar enfocada a agradar a mi hermano, pero dice la Escritura ¿en qué? ¿En qué? En lo que es bueno. Y eso bueno va a llevar a mi hermano ¿para qué? Ser edificado. ¿Cuál es el propósito final? Que mi hermano en la fe sea edificado. Yo les hago una pregunta con sinceridad. Medítenlo ahí donde ustedes están. Cada uno de los que estamos aquí en verdad ha deseado en su corazón de la manera más profunda que su hermano en la fe pueda crecer espiritualmente. Estoy dispuesto, yo como creyente en Jesucristo, de la Iglesia Bíblica Rey de Reyes, a ver a mi hermano con esa necesidad de su alma de crecer y ser edificado. Pablo dice: agrada a tu hermano en aquello que es bueno para su edificación. Por lo tanto, entiendo que si mi hermano débil va a ser edificado, por lo tanto llegará un momento en que él ya no sea un creyente débil, al menos en las áreas en donde en su momento está siendo débil. ¿Me explico? Porque va a edificarse. Y cada uno de los que estamos aquí tendríamos que vernos en ese sentido. Buscar y anhelar que mi hermano en el Señor sea edificado en lo que es bueno para su edificación. Ahora, Dios, el Señor es tan hermoso que nos da el mayor ejemplo de alguien que no vivió para agradarse a sí mismo. ¿Quién es? Jesús. Vayamos al versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí, ¿verdad? En Juan capítulo 8, versículo 28, el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando a sus discípulos, Él les decía: yo hago siempre, fíjense, yo hago siempre lo que a Él le agrada. O sea, Él no vino para agradarse. Y aún cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando ora, que le dice al Señor: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Él vivió para agradar a su Padre, con todo lo que eso implica. Porque al identificarse con su Padre, automáticamente Él recibió vituperios. ¿Qué es vituperio? Ofensas. Todas las personas que habían rechazado al Señor en el contexto del Señor Jesús en sus tiempos, todas las personas que le rechazaban fueron en contra de ¿quién? Directamente. ¿En contra de quién? De Jesús. Y las palabras que los hombres lanzaban contra Dios, ¿a quién se lo lanzaban? A Él. Y Él no estuvo dispuesto a omitir eso, ni a eximirse de eso. Él estuvo dispuesto a soportar eso, porque el anhelo de su corazón era agradar a ¿quién? A su Padre. Así que el ejemplo de no agradarnos a nosotros mismos lo tenemos en Jesús. Por lo tanto, los creyentes tenemos que estar abiertos a que los mismos creyentes, los mismos hermanos nos fallen. Y debemos estar dispuestos. O los mismos creyentes tenemos que soportar muchas veces las debilidades de otros, diciéndole: yo estoy contigo. Pero normalmente lo primero que hacemos es juzgar, o menospreciar, o colocar un obstáculo en la vida del creyente. Y dice el Señor: tenemos el mayor ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo. Y cuando nosotros estamos dispuestos entonces a agradar a nuestros hermanos en lo que es bueno para su edificación, estamos honrando ¿a quién? A Dios. Y más adelante vamos a ver algo interesante. Ahora, yo les decía a un principio: ¿esto es posible, hermanos? No es posible. Solamente es posible si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Solamente así es posible. Según Romanos capítulo 5, versículo 5. Solamente así. Y solamente si hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, si estamos siendo transformados por medio de renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios, entonces
empezaremos a mirar la vida y a mirar los hermanos en la fe como el Señor lo mira. Viera qué bueno fue para mí una dualidad que viví ahora mientras estuve en los Estados Unidos, una dualidad muy interesante. Saliendo de aquí, se me pone mal Priscila, pero se me pone bien mal. ¿Y qué hacemos? Llegando ahí a Wyoming con los hermanos nos enteramos y en ese momento, pues, ¿qué decisión tomamos? Vamos llegando, no ha empezado la conferencia misionera, ¿qué hacemos? Y nos llama mi cuñada, una de mis cuñadas, y dice, ¿saben? Lo mismo que ustedes pueden hacer aquí, nosotros, o yo en lo particular, lo puedo hacer. Así que por favor, ustedes continúen con su viaje y no se preocupen. Yo asumo el papel de cubrir la necesidad que hay en tu hija. ¿Sabe qué bueno fue para mi corazón? Había una dualidad, ¿por qué? Porque yo quería, estaba preocupado, pero por otro lado la voz que decía, no te preocupes, yo estoy a cargo de. Eso es bueno, es saber que cuentas con tu familia. ¿No es bueno saber que contamos como hermanos en la fe para ayudarnos mutuamente? Para estimularnos mutuamente. El Señor, con su presencia en nosotros, nos anima y nos recuerda que sí es posible caminar en unidad como iglesia. Pero en segundo lugar, otra ayuda que el Señor nos da, según el versículo 4, son las mismas Escrituras. Las mismas Escrituras. Si el Señor nos pide que nos amemos o que nos relacionemos los unos a los otros sin menosprecios y juicios y lo que estamos viendo, y nos manda que nos agrademos, es porque nos da las herramientas para ello. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, hablando de las Escrituras, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Hay tres palabras interesantes: paciencia, consolación y esperanza. Imagínense, eso lo tenemos nosotros a nuestro alcance. Ahora, ¿qué es paciencia? Esperar. No desesperarse. Es perseverancia. Aquí la palabra paciencia es una palabra muy interesante en la Biblia. Es la palabra upomone. Es perseverar con resistencia ante cualquier situación. O sea, Dios nos da la capacidad por medio de las Escrituras, a pesar de que las relaciones puedan ser difíciles, a permanecer firmes, resistiendo. Y después dice consolación. La palabra consolación literalmente es ánimo. O sea, la palabra de Dios no solamente nos dice lo que debemos de hacer, sino que nos da ¿qué? Ánimo. El ánimo. La palabra nos anima y nos alienta para poderlo hacer. Y llegamos al punto en donde está la esperanza. ¿Y qué es esperanza? Confianza. La esperanza no es una posibilidad. La esperanza es el descanso absoluto de que las cosas se van a dar. Esa es la confianza absoluta y plena. Es decir, si Dios me dice que yo agrade a mi hermano, Dios me dice, sí se puede. Oye, pero es que somos egoístas por naturaleza. Estoy de acuerdo, somos egoístas por naturaleza. Pero si Él me manda y me capacita, quiere decir que se puede. Tengo esperanza de que las cosas van a suceder. Es decir, tengo confianza absoluta de que van a suceder. Pero si yo no estudio ni medito en las Escrituras, ¿voy a caminar con esa esperanza? No, porque esa esperanza está ligada íntimamente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Si usted y yo caminamos con la palabra de Dios, entonces nuestro corazón va a estar completamente confiado. ¿Le parece? Esa es la realidad de las Escrituras. Ahora, no solamente me manda a agradar a mi prójimo,
Bueno, antes de eso quiero decirles, compartirles algo. Que nuestra libertad en Cristo no tiene que ver conmigo, como dije hace rato, tiene que ver con mi hermano. Fíjense lo que escribió Martín Lutero. Dice: nuestra libertad en Cristo está circunscrita a la necesidad de mi hermano más débil. Martín Lutero dijo: el hombre cristiano es muy libre, señor de todos, sujeto a nadie. Hasta ahí pudiera parecer como que es muy soberbio, ¿verdad? Y después dice, la próxima oración dice: un hombre cristiano es muy siervo, obligado, sujeto a todos. El hombre cristiano es muy libre, señor de todos, sujeto a nadie, pero también el hombre cristiano es un hombre cristiano muy siervo, muy obligado, sujeto a todos. Sujeto a todos. Agrademos a nuestro prójimo, hermanos. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice: alaben al Señor. Evidentemente, cuando nosotros pensamos en alabar al Señor, ¿qué es lo primero que viene en nuestra mente? La iglesia alaba al Señor, canta. La iglesia alaba al Señor, ofrenda. La iglesia alaba al Señor, ora. La iglesia alaba al Señor, da testimonio. La iglesia alaba al Señor, ayuda. La iglesia alaba al Señor, testifica. ¿Sí o no? Pensamos que eso alaba al Señor. Y sí, sin lugar a dudas, eso alaba al Señor. Pero ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nuestra actitud en las relaciones interpersonales alaba al Señor. Fíjense en el versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Así que ciertamente alabamos al Señor de las formas que mencionamos, pero en las relaciones interpersonales también alabamos al Señor. Por lo tanto, si usted y yo tenemos alguna contención con nuestros hermanos, con algún hermano, si tenemos algún juicio con algún hermano, si tenemos alguna situación en donde hacemos tropezar a algún hermano, evidentemente no estamos alabando al Señor. Y por demás es que ofrendemos, y por demás es que cantemos, y por demás es muchas cosas. También alabamos al Señor con nuestras actitudes interpersonales, nuestras relaciones interpersonales. Cuando no nos agradamos a nosotros mismos, sino agradamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, cuando tenemos un mismo sentir en el Señor, cuando estamos en una misma alma, en una misma sintonía, cuando nos recibimos los unos a los otros, ¿qué estamos haciendo? Estamos alabando al Señor. Así que nuestras relaciones alaban su nombre. Y volvemos al mismo punto: solo es posible con Dios. El versículo 5 lo dice: pero el Dios de toda la paciencia y de la consolación os dé. ¿Quién lo hace? Dios. Os dé entre vosotros. Dios lo hace. Por eso es necesario estar unido en comunión con Él. Versículo 6 dice que cuando hay esa unidad entre los creyentes, ¿quién es glorificado? Dios es glorificado. ¿Sabe qué significa la palabra glorificar? Dar a conocer. Por eso el Señor Jesucristo dice: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando prediquen la Biblia. Así dice: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se reúnen en la iglesia a cantar. En esto conocerán que son mis discípulos, ¿cuando qué? Cuando se aman los unos a los otros. Por lo tanto, cuando las relaciones interpersonales son correctas en la iglesia y estamos agradando a nuestro hermano en lo que es bueno para su edificación, Él es alabado y estamos dando a conocer su gloria. ¿Se da cuenta? Y volvemos al mismo punto, el versículo 7, nuevamente aparece el Señor Jesucristo como nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Veámonos. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo, ¿qué dice? Nos recibió. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, ¿se han puesto a pensar ustedes en esto? Hace rato el hermano Rojas dijo algo interesante. Yo cada día que pasa veo la salvación como algo tan grande, como algo difícil de entender. Y es cierto. Cristo le recibió a usted y a mí como éramos.
desde la cabeza, dice Jeremías, capítulo 1, hasta la planta de nuestro pie, ¿somos qué? Jeremías 1 o Isaías 1. ¿Qué somos? Podrida, así dice, podrida llaga. Desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies somos podrida llaga. Nuestras maldades estaban presentes. Nuestro pecado estaba evidente. Nuestro rechazo a Dios era claro. Colosenses 1:21 decía que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Dónde estaba sentado el Señor Jesucristo por toda la eternidad? ¿Dónde estaba? A la diestra del Padre. ¿Qué sucedía mientras Cristo estaba a la diestra del Padre? ¿Qué sucedía? ¿En dónde? En el cielo. ¿Quiénes lo glorificaban? Los ángeles. Cristo sentado en el trono celestial por la eternidad pasada y los ángeles cantando aleluyas y gloria a Dios, recibiendo Él todo el tributo y la gloria. Y de repente Él deja su lugar, baja a este mundo en donde estamos personas como usted y como yo, podridas llagas. Está dispuesto a sacrificarse, a dejar su lugar celestial por venir aquí y recibirle a usted tal cual está. ¿Le parece? ¿No es maravilloso? Eso hizo el Señor. Dejó su lugar celestial, vino a este mundo, ocupó su lugar en la cruz del Calvario con todos sus pecados y los míos, da su vida en la cruz, derrama su sangre en la cruz del Calvario, resucita el tercer día y le dice: ahora yo te puedo recibir. Eso es maravilloso. Y si tenemos ese ejemplo de un Dios maravilloso que le aceptó a usted y a mí con todo nuestro pecado, ¿quiénes somos para no recibirnos los unos a los otros? ¿Se dan cuenta? Y todo lo hizo ¿para qué? Para su gloria. Es decir, agrada a tu hermano, alaba al Señor de esa forma y dice: ama sin acepción. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que dice el versículo 8 en adelante. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, etc. Y me menciona varios textos bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de Dios para con la humanidad? ¿Elegir a unos y rechazar a otros? No. El propósito de Dios, si estamos hablando del contexto, era que Dios eligió a Israel. ¿Pero solo para qué? Para recordarle las promesas de los antepasados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué eligió a Israel? Para mostrar su verdad. ¿Cuál verdad? De Dios. ¿Cuál verdad? La verdad de que Dios iba a elegir un pueblo que alabara su nombre, y no solamente entre los gentiles, entre los judíos, sino también ¿en qué? Entre los gentiles. La verdad de Dios era que Dios iba a dar solución a un problema añejo del pecado del hombre. Y esa verdad de Dios incluía a un pueblo entre los judíos y los gentiles. Y si usted se da cuenta de todas las citas bíblicas que Pablo usó, menciona la ley, los escritos y los profetas. Eso quiere decir que mencionó ¿qué cosa? La ley, los escritos y los profetas. ¿Qué mencionó Pablo? Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. O sea que la verdad de la salvación de los gentiles estaba en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los Salmos, los libros poéticos, los libros proféticos, los escritos. En todo estaba la visión de Dios de tener un pueblo que no era solamente los judíos. Los judíos iban a ser el canal. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con la mujer samaritana? La salvación viene ¿por quién? Por los judíos. Los judíos serían el canal a través del cual vendría el Mesías. Y al venir el Mesías moriría por ser rechazado por los judíos. Por lo tanto la salvación se extiende a los gentiles, y por lo tanto Dios tenía contemplado eso desde el principio. Israel se equivocó y pensaron que ellos eran los únicos
y no se dieron cuenta que era solamente el medio y el canal para alcanzar a los gentiles. Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, el mandato para nosotros también es: no hagamos acepción de personas. Relacionémonos como hermanos en la fe en todos los sentidos y con todos los hermanos. Y a lo mejor no siente tanta empatía con uno más y más con otro, no importa. Busque acercarse a esa persona. Busquémonos ayudarnos mutuamente, retroalimentarnos mutuamente, ¿verdad? Y no solamente ser exclusivistas en nuestras relaciones. Que seamos personas que nos relacionemos con todos. Y para finalizar, solamente me llama la atención el versículo 13. Si el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu de Dios. Esta es una oración maravillosa, es una oración maravillosa, en donde habla de que Dios es la fuente del poder y Él del amor, y Él es al mismo tiempo el objeto del amor. Y si el capítulo 11, cuando habló de los judíos, terminó con una oración, aquí cuando habla de los gentiles y de la iglesia termina con una oración. Y esa oración es para que la iglesia, ¿verdad?, pueda brindar culto y honor a nuestro Señor. El Señor nos llama, nos muestra como el objeto de nuestra esperanza y como la fuente de nuestra esperanza, pero también podemos ver que Él nos llenará de toda plenitud de gozo y de paz. No hay restricción, ¿verdad? Él lo hará completamente, de tal manera que sobrepase todo nuestro entendimiento. Por tanto, cuando nos aceptamos mutuamente, nos amamos entre nosotros, alabamos a nuestro Dios y esperamos confiadamente por la bendita esperanza del retorno de Cristo, y por lo tanto revelamos la verdad de Dios a un mundo que nos está observando. Agrade a su hermano, alabe a Dios, ame sin acepción. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hacernos una iglesia en donde anhelamos que tú seas quien rijas nuestra vida, nuestra mente. Tú, Señor, eres el objeto de nuestra esperanza, y gracias porque en tu palabra podemos ser alimentados e instruidos para caminar en tu voluntad. Habemos aquí un grupo de hermanos, bastantes hermanos, diferentes unos a otros. Aún nuestro desarrollo espiritual es diferente los unos a los otros. Y el mandato es para aquellos que son fuertes, para poder agradar al hermano, alabar tu nombre y amar sin acepción. Te suplicamos que nos ayudes a crecer, avanzar, madurar, crecer en tu nombre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.